Parece que antes de irme a dar clase me había quedado por la lectura de esto de Japón secreto, si los festivales de desnudos ya resultan bastante excéntricos a los ojos de los extranjeros poco informados o con mayor desconocimiento de la cultura y tradiciones japonesas, más aún lo son los festivales de la fertilidad. Y aquí nos invita a pinchar en otro enlace los Haraka Matsuri o festivales japoneses de desnudos. Bueno, si no pinchamos y seguimos leyendo, leemos que tengo que aceptar galletas, siempre hay que aceptar galletas. Tanto los festivales de desnudos como los de la fertilidad se engloban dentro de los denominados Kisai, es decir, festivales raros, extraños o excéntricos. De hecho, la expresión completa que suele utilizarse es Tenka no Kisai, festival único en el mundo, que es como el solo en América de las películas de Rocky. Quizás por ese motivo son tan populares entre los turistas extranjeros e incluso entre los extranjeros que residen en Japón. Tanto los festivales de desnudos como los de la fertilidad se engloban dentro de los denominados Kisai o festivales excéntricos. Repite. ¿Qué opinan los japoneses de estos festivales? Hay decenas de artículos por internet en los que estudiosos de Japón, y lo pone entre comillas, se devanan el cerebro para intentar comprender estos festivales y su implicación sociocultural en la mentalidad japonesa. Al final, todos esos artículos son conjeturas más o menos aproximadas y generalistas. No caeremos en el error de escribir un artículo así. Para nosotros lo mejor y más útil es saber de primera mano la opinión de los japoneses. ¿De todos? Creo que lo de los expertos es bastante más fácil. Además, todo japonés se considerará un experto. Es como si aquí preguntan, no, es un despropósito, no es definitiva ni la opinión de los expertos, ni muchísimo menos la opinión de los japoneses, ni la opinión EMIC, ni la opinión ETIC. Todo esto de EMIC y ETIC son conceptos antropológicos que antes no estaban tan de moda. Son de Kenneth Pike. Es una idea de Kenneth Pike. O sea, hasta él no se usaba. Taylor no lo usa, evidentemente. Está la opinión de los que lo ven desde fuera, desde un punto de vista del estudioso, y los que están dentro. No tienen razón ninguno. Es como lo de aquella campaña de publicidad del País Vasco. País Vasco, ven y cuéntalo. Porque no se puede hablar del País Vasco si no estás allí, eso es una tontería. No se puede hablar de Japón si no eres japonés. Estos son tonterías, sin duda alguna. Pero también es tontería lo que vemos en las cartas persas de Montesquieu, el señor que corrige al persa porque ha leído mucho sobre Persia. Pues yo creo que ese señor que corrige al persa no es tan necio como lo presenta Montesquieu en las cartas persas. Más necio es el persa que cree saberlo todo sobre Persia por el simple y estúpido hecho de haber nacido en Persia. Bueno, dicen, por ello hemos preguntado a nuestros amigos japoneses, o sea, un ámbito muy cerrado, porque solo son los japoneses que reúnen las características suficientes como para ser amigos de quienes hacen el estudio. O sea, esto no tiene mucho valor. No tiene más valor que el artículo de un experto. Pero bueno, dicen, como era de esperar, las respuestas han sido tan variadas como personas, claro, la opinión es como el culo, cada quien tiene una unidad de culo o una unidad de opinión. Creo que la forma original es como las cabezas, la forma que viene de la comedia griega. Bueno, pues opiniones. Mientras unas japonesitas degustan unos helados en forma de... Para empezar, hay que decir que estos festivales son bastante desconocidos por los propios japoneses, en parte debido al poco tiempo que tienen para el ocio. Nosotros los europeos sí que estamos aquí hablando de los vídeos de Samantha Hudson y de... Los japoneses están trabajando y no tienen tiempo para... No obstante, el gobierno japonés, a través de la televisión, está dando a conocer estos y otros festivales, por lo que van siendo conocidos por la población. Bueno, pues como aquí la tomatina, que sale por las noticias y parece más importante de lo que es. O las fallas. Para alguna, o cualquier otra festividad extravagante y casi delincuencial de las muchas que tenemos. Para algunas de nuestras amigas, estos festivales son divertidos y frikis.
No los consideran religiosos, sino tan solo un mero entretenimiento donde prima el ambiente desenfadado. Pero claro, es su opinión. Es como si me dice el Rocío no es religioso, es diversión. Otras amigas nos han comentado que, en su opinión, quienes organizan estos festivales y quienes acuden a ellos, abre comillas, están locos. Fin de la cita. Incluso ha habido alguna amiga que ha afirmado no conocerlos para evitar hablar de ellos, y al mostrarle fotografías se ha ruborizado con una sonrisa mal disimulada. Y espero por favor que también con una risita. Festivales de la fertilidad que aún se celebran en Japón. Todos estos festivales se celebran a comienzos de la primavera por ser una época del año. O sea, es que un festival de la fertilidad tiene que hacerse en primavera, es de lógica, por ser una época del año que simboliza el nacimiento y comienzo de una nueva vida. Los festivales de la fertilidad más famosos que aún se celebran en Japón son los siguientes. Hime no Miya Honen Matsuri, que puede traducirse literalmente como Festival de la Fertilidad del Santuario de la Princesa. Bueno, Santuario de la Princesa, eso es muy poético y me salto algunos párrafos para ir al grano, que es que esto del Santuario de la Princesa, es que lo que hace diferente y único a este festival es que no se venera la figura de un enorme pene, sino la de los genitales femeninos. Y viene una foto que se parece asombrosamente, este trono japonés se parece enormemente a este mikoshi o trono, se parece enormemente al trono del coño insumiso. Y aquí se acaba la lectura de esto de los festivales, porque ya tenemos lo que queríamos. Resulta que tenemos aquí una vagina en procesión religiosa, que es perfectamente análoga y homóloga con la procesión del coño insumiso. Vaya, parece que no lo tengo todo en orden. Ah, claro, no lo tengo en orden porque quería darlo en orden cronológico. Bien, pues aquí tenemos algo que sin duda alguna puede ser ofensivo para nuestros sevillanos y para nuestros andaluces, también murcianos, también vallisoletanos, porque es un paso como los de Semana Santa, pero con una gigantesca vagina, que es el palacio de la diosa, el mullido y carnoso palacio. Bueno, pues he hecho un repaso de estas manifestaciones erótico-religiosas cristianas en España, y lo primero que hay que considerar en el camino hacia la procesión del coño insumiso es lo que veo llamado en un blog de 20 minutos, del diario de 20 minutos, con foto de Corpa y texto de no se sabe quién, tiene una parte sobre mí. Cuando caiga el agua fresca... Bueno, pero no dice su nombre. Bueno, hay un blog de 20 minutos que el 20 de febrero de 2007 se refería a aquello de lo que voy a tratar como la cruz de Belén Esteban. Y es que Belén Esteban, antigua famosa preñada por el torero Jesulín de Ubrique, si no me acuerdo mal, ese es el origen, como los superhéroes tienen su origen, ese es el origen de Belén Esteban. Bueno, pues Belén Esteban en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife quiso imitar a Madonna en esas manifestaciones erótico-religiosas de Madonna. Me refiero a la cantante de Detroit, a la cantante que luego además se hizo cabalista, judía cabalista, una cosa muy, muy rara. Bueno, Madonna es muy dada a lo sacro erótico, a lo erótico sacro en sus números. En Estados Unidos más o menos está bien visto. Pues Belén Esteban quiso imitar, ella no, por supuesto, sino sus productores quisieron imitar estos espectáculos de Madonna con crucifixiones. Y hubo una crucifixión de la carne, algo parecido a Félicien Robes, algo parecido. Esto de la crucifixión de la carne es muy, muy viejo, no hay que irse desde luego a... Sí, la crucifixión rosa. Félicien Robes creo que es el artista simbolista más destacado que hace una crucifixión erótica, o varias, incluso no, una famosísima crucifixión erótica. Bueno, pues Madonna imita estas crucifixiones eróticas y la imitó Belén Esteban precisamente en Santa Cruz de Tenerife, que es lo que dice algún comentarista anónimo, por supuesto, de este blog. De hecho, firma como yo misma.
dice ser yo misma, el diario 20 minutos, muy celoso con las fuentes, muy cuidadoso con las fuentes, dice de este comentario que está escrito por alguien que dice ser yo misma. Y el comentario es: el agravio propio de descerebrados fue lo de la cruz, precisamente en Santa Cruz de Tenerife, cuando a Madonna ya se la había criticado por el numerito irreverente. Bueno, es que precisamente Santa Cruz, aparte de llamarse Santa Cruz y tener ese nombre por la cruz que estuvo presente en su fundación, es que en la actualidad el monumento más vistoso que tiene es una cruz gigante que es prácticamente un monumento a Franco. Y luego dentro, ya en el interior, se ve nada más llegar, también hay otro monumento a Franco. Así que hay una enorme cruz en Santa Cruz de Tenerife, que es un monumento franquista, que parece que no va a sufrir la memoria histórica porque es lo único que tienen, lo más vistoso que tienen, lo más interesante ya, para lo más interesante después de esa cruz gigante ya hay que irse a la Orotava. Entonces parece ser que esa cruz gigante va a sobrevivir. Y la cruz, al estilo de Madonna, con la que se presentó en un espectáculo muy chapucero Belén Esteban, pues eso curiosamente no va a sobrevivir. Parece que las leyes podrían haber actuado con más dureza contra la cruz de Belén Esteban por ofensa a los sentimientos religiosos que contra esa cruz gigante que hay nada más entrar por cumplimiento de la ley de memoria histórica. Pero es que es de pura lógica, es lo que tienen. Le vas a quitar ese monumento que... Entonces, ¿con qué se queda Santa Cruz de Tenerife? ¿Con qué monumento se queda Santa Cruz de Tenerife? Hay que ser un poco realistas. Bueno, al final algo harán, seguramente, como piensan hacer también con el Valle de los Caídos. A no ser que llegue la extrema derecha, como ha llegado en Italia, que se estaban preguntando: ¿y qué hacemos con el Foro Itálico? ¿Qué hacemos con el obelisco a Mussolini? Que según la izquierda española eso no existe en Italia. Dicen: en Italia sería impensable un monumento a Mussolini. Pues ahí está, en el Foro Itálico está el obelisco a Mussolini. El obelisco de Mussolini. Y alguien dirá: habla trompicándose, vengo de darle una clase, déjeme en paz, señor. Haga sus propios vídeos. Es que alguien comentó con uno de estos vídeos de vuelta de clase, se traba, cantinflea. Señor, esto es un espectáculo gratuito que vale mucho más de lo que usted tiene. Y se lo doy gratis, así que cállese. Bien, bueno, pues como decía, que la izquierda española dice que en Italia no hay monumentos al fascismo, porque no conocen Italia, sencillamente. Y ahora que ha llegado Meloni, pues... ¿qué monumento? Nadie va a preguntar por eso. ¿Cuál es el destino que hay que darle? Ninguno, dejarlo. Pues seguramente si llega a la ultraderecha, como previsiblemente llegue, después de lo bien que lo han hecho los del PSOE, después de lo bien que lo han hecho, pues seguramente nadie se pregunte ni por la cruz del Valle de los Caídos ni por la cruz de Santa Cruz de Tenerife. Esto fue en 2007. Luego tengo una información de infovaticana.com, titulada, y además con fotografía, titulada: El Carnaval de Canarias blasfema contra la Santísima Virgen y contra Cristo crucificado. Esto fue en 2017, 10 años después. El carnaval ya no de Santa Cruz de Tenerife, sino la gala drag queen de Las Palmas de Gran Canaria, que se engloba en las festividades de carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues 10 años después de lo de Belén Esteban imitando a Madonna, a su vez imitando a Robs, pues tenemos esta noticia en la que hubo una crucifixión erótica de este estilo. Bueno, pues 2017, además 2 años después de que en otra Palma, pero en este caso Palma de Mallorca, se considerara blasfemo, con excomunión incluida, el vídeo de Iván González Ranedo, que simplemente se aferraba a una red sin procesión sacrílega, como podría considerarse la de Jodorowsky, esa procesión de perros crucificados. Bueno, esto es en 2017. Y de 2019 es la noticia que veo en el portal católico, digamos medio católico, Aleteia, en su edición en español, porque creo que la original es italiana, aunque no lo tengo muy claro, aunque aquí esto está firmado por Frei Galvao, pero no, es quien da la noticia, entiendo, eso es quien da la noticia de qué pasa en Brasil. Brasil, 2 puntos, estupor e indignación ante el desfile blasfemo de una escuela de samba, un desfile que podría recordar al desfile de moda religiosa de Roma, de Fellini. Esto es de 2019.
2020. El medio Church Pop, Iglesia Pop, y sale un polo con una aureola de santo. Esto es un poco... es como los caramelos con forma... Bueno, blasfemo desfile en el carnaval de Río de Janeiro genera repudio de los católicos. Y lo que tenemos es lo que hizo Belén Esteban y lo que se hizo en el festival de Santa Cruz, no, perdón, de Las Palmas de Gran Canaria, solo que en una procesión, un montón de travestis crucificadas, como lo que hizo Jodorowsky con los perros, pero aquí con travestis crucificadas. Creo que hay alguna explicación interesante sobre... Ah, sí, esto lo firma el editor de Church Pop y simplifica mucho, pero es una simplificación útil, porque dice... El hecho ocurrió el 20... O sea, simplifica mucho la doctrina teológica y la doctrina católica y las distintas corrientes y posiciones. Está bien. La simplificación es didáctica. El hecho ocurrió el 23 de febrero en la celebración del Carnaval de Brasil. La utilización del motivo de la crucifixión en ese contexto y asociado a ideologías incompatibles con el catolicismo generó diversas críticas. Una blasfemia es proferir contra Dios palabras de odio, de reproche, de desafío, injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones o abusar de su nombre. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Catecismo de la Iglesia Católica, 2148. En el vídeo del carnaval, la imagen de Cristo es asociada con valores ideológicos ajenos a las enseñanzas de la Iglesia, pone. Según da a entender el organizador de la escuela Mangueira, grupo que realizó esta actuación, el tema del desfile se inspiró en los valores de la teología de la liberación. Su intención era presentar un Jesucristo más cercano al pueblo que generara conciencia sobre los crímenes de odio e intolerancia. Esta ideología, que intenta conciliar el marxismo con el cristianismo, fue señalada como un error teológico por el entonces cardenal Joseph Ratzinger. O sea, esta es la simplificación, aceptar que ese desfile de travestis crucificadas realmente tenía que ver con la teología de la liberación y por lo tanto es incompatible con el catolicismo por esa injerencia, por esa infiltración del marxismo. La razón principal es que reduce las... Pero ahora habla de la teología de la liberación y no de los travestis. Y al final termina diciendo, ¿y tú qué piensas? Como genera tráfico y comenta, pero los comentarios no están visibles. O sea, que realmente piden la opinión, a ver qué pasa. No, sí, hay 14... No hay comentarios, no hay comentarios. Entonces, toda esta historia nos lleva a 2022, creo. No, a 2020 también, la misma fecha que la del carnaval. En 2022 tenemos el diario de izquierda, de ultraizquierda, el diario.es, versión Andalucía. Tenemos esta noticia firmada por Néstor Cenizo. Néstor Cenizo nos da este titular. No, esto de última hora es una cosa distinta. Última hora, Alemania y Holanda bloquean los... Nada, esto no tiene nada que ver. No es una última hora, es una noticia de 2020, de hace 2 años. De la absolución del coño insumiso a la condena al chumino rebelde. Los jueces discrepan sobre las procesiones satíricas contra la reforma de la ley del aborto. Y, por cierto, no me he leído entero el artículo, pero veo, haciendo una búsqueda, que no se refieren, ya que habla de procesiones satíricas, a un precedente de las procesiones satíricas, que es la de Genarín. La de Genarín, en la que se saca... es una procesión bastante infame y cruel. Tiene artículo en Wikipedia. Entierro de Genarín. Genarín es el nombre de un personaje de León en cuyo honor se realiza el entierro de Genarín o simplemente Genarín. Una procesión organizada por la cofradía de nuestro padre Genarín, celebrada durante la Semana Santa leonesa en la noche de Jueves Santo en las calles del barrio Húmedo y el resto del casco antiguo de la ciudad. Ese barrio húmedo entiendo porque se bebe, no por otras cosas. Wikipedia nos da esto seguramente sacado de la cofradía. La fuente es la Crónica de León. Genaro, o Genaro con J, Genaro con G o Genaro con J, en el siglo XIX daba igual. Blanco, apellidos comunes en los huérfanos de León en honor a la Virgen Blanca, llamado Genarín, pellejero de profesión, aficionado a la buena vida, al orujo, a las mujeres y los burdeles, al tute y a la garrafina,
fue un hombre muy conocido en los ambientes más bohemios del León de principios del siglo XX. Según recoge el Diario de León en su edición del 30 de marzo de 1929, Viernes Santo, Genaro fue atropellado por el primer camión de basura de la ciudad, mientras realizaba sus necesidades en la base del tercer cubo de la muralla de León, a la altura de la calle de las Carreras, durante la madrugada del jueves al Viernes Santo. Vamos, que esto de la procesión de Genarín es una fiesta en la que los señoritos masones o laicos o liberales o de izquierdas del casino, los señores dados a la juerga y a la parranda, se ríen de un pobre borracho que fue atropellado por un camión de la basura. Y lo encontraron muy divertido y se crearon aquí una fiesta plenamente sacrílega en torno a Genarín. Una cofradía y una procesión y satírica, todo sacrílego. Se le atribuyen 4 milagros: la redención de la prostituta que lo encontró muerto, que según la tradición dejó la prostitución y se volvió a su Lugo natal; un gol de la Cultural leonesa, que un enfermo del riñón que sufría un terrible dolor mientras pasaba cerca de las murallas y necesitó evacuar su vejiga allí en el mismo cubo de la muralla donde años atrás había muerto Genarín, sintió un gran alivio cuando vio que había orinado una piedra del tamaño de una nuez. Y por último, el cuarto milagro, un individuo que se dedicaba a robar las ofrendas a Genarín, el orujo, el queso, el pan y la naranja que los devotos a través del hermano colgador dejan cada año en la hornacina de la muralla. Al escalar la muralla para robarlas, fue hecho resbalar por Genarín y se cayó y se rompió la cadera. Bien, pues esto es una procesión satírica que parece que ha existido sin ningún problema, porque lo hacían, entiendo, los señoritos, sin ningún problema. Aparece en el libro de Julio Llamazares El entierro de Genarín, evangelio apócrifo del último heterodoxo español. Protagoniza este libro del escritor Julio Llamazares. Esto tiene pinta de ser lo mismo que en Santa Cruz de Tenerife, que como es lo único que tienen, no van a hacer consideraciones morales, ni sobre la cruz de Franco, ni sobre el entierro de Genarín, porque es lo que hay. Además hay una película de 2009, entiendo que hipersubvencionada, titulada Bendito Canalla. O sea, sí, vamos, que ya había una procesión satírica que era la de Genarín. O sea, esto del coño insumiso no es nada nuevo. Bueno, pues leo el texto. Me acaba de dar calambre, yo creo que puede ser, pero claro, ¿a quién atribuirlo? ¿A Genarín o al pene de hierro? Cuando uno habla es muy difícil no blasfemar contra alguna religión, es muy difícil no hacerlo. Siempre hay una religión que se va a sentir ofendida. Bueno, un día después de conocer que un juez de lo penal la ha condenado por ofender los sentimientos religiosos, esto es de 2020, los sentimientos religiosos durante una manifestación contra la reforma de la ley del aborto, Elisa Mandillo todavía no sale de su asombro. La verdad es que no lo esperábamos, porque las resoluciones anteriores eran absolutorias. Señala por teléfono recordando que hace apenas un año un juez absolvió a 3 mujeres sevillanas por participar en la procesión del coño insumiso, que es, como digo, muy parecida a este trono japonés del festival del Hime no Miya Hounen Matsuri. El juez de Sevilla entendió que la finalidad no era ofender los sentimientos religiosos, sino protestar contra una reforma legislativa que había sido apoyada por la Iglesia Católica. En cambio, Mandillo ha sido condenada por participar activamente en la procesión del Santo Chumino Rebelde, celebrada hace más de 7 años. Deberá abonar una multa de 2.700 euros, 10 euros al día, o sea, o absolución o te dejas la cartera, de 2.700 euros, 10 euros al día durante 9 meses. Como una especie de parodia por lo del aborto, ¿verdad? ¿No quieres llevar fetos? Pues una multa de 9 meses. El titular del Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha concluido que participó en la marcha feminista del 8 de marzo de 2013 sin otro afán que el de ofender a los que profesan la fe cristiana. No lo entiendo. Esto es cita. Madre mía, esto... no lo entiendo. Leo la sentencia y me cabreo.
Le he dado mal. Leo la sentencia y me cabreo. Se ha sujetado todo para argumentar que la intención era ofender. Lamenta Mandillo, que en su día negó que tuviese este propósito ante el juez. Entiendo que dice quién y no que quien pueda ofenderse por lo que hice, pero eso no implica intencionalidad, ni mucho menos requiere una condena penal, dice ahora. Y añade, creo que el contexto feminista es menos favorable ahora. Amanda Romero, abogada de Mandillo, anticipa que recurrirán la sentencia. Mandillo y otras personas procesionaron aquel 8 de marzo con la muy venerable hermandad del Santo Coño Insumiso, ataviadas con algunos elementos católicos, portando una gran vulva de plástico a la que alabaron y leyendo una oración. Creo en mi coño todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en mi útero sagrado, me lo suda la Santa Iglesia Católica, creo en el bucaque de los santos, el pendón desorejado, la eyaculación de la carne y la corrida eterna. Imen. Para el juez, este texto es una burla constante a la oración original y contiene expresiones altamente ofensivas para la fe católica. Porque, en fin, el juez constata que hubo una evidente intención de ridiculizar y burlarse de forma gratuita de una tradición católica fuertemente enraizada en nuestra sociedad y que evidentemente no tiene otro propósito que la ofensa gratuita de sus dogmas y creencias más profundas. Con lo cual, entiendo que el juez, entiendo que su señoría no conocía la oración de los moriscos de Quevedo. La confesión de los moriscos de Quevedo. Que qué bien, tiene su propio Wikisource aquí, tiene su propio wikitexto. La confesión de los moriscos de Francisco de Quevedo, que están en sus obras, en sus juguetes de la niñez y travesuras de la infancia, en sus obras cómicas de juventud. La confesión de los moriscos, donde evidentemente la intención no es reírse de la Iglesia Católica, sino reírse de los moriscos a los que atribuye pues una fe falsa y además se ríe de su defectuoso castellano. La confesión de los moriscos, que va por el estilo de este credo, es: yo picador, macho errado, macho galopeado, me confieso a Dios barbadero y a Soneta María, tampoco, al bien trovado San Sánchez Batista y a los sonetos apóstatas, San Perro y San Palo, y a vos, Padre Espertual, daca la culpa, toma la culpa, vuélvome a confesiar a todos estos que quedan aquí detrás, y a vos, Padre Espertual, que estás en lugar de Dios, me deis pestilencia de mis pescados y me sorbáis de ellos. Amén, Jesús. Bueno, pues si esto cae en las manos del juez, pues también procesa a Quevedo. No, perdón, me he equivocado de noticia. Aquí está, sí, me extrañaba. Entonces, pues eso, que esto es motivo de cárcel. Esto es para ir a la cárcel, escribir una cosa así, como la que escribió Quevedo. La sentencia de condena pivota sobre la consideración de que existe una burla, actos gravemente ofensivos y vejatorios para los católicos, que no se justificarían por el desacuerdo con la postura de la Iglesia ante el aborto, ni por la libertad de expresión. La prueba de cargo son 2 vídeos de la procesión reproducidos en el juicio, en los que el juez observa un especial protagonismo de la acusada. El chumino rebelde recorre las calles del centro de Málaga. Es que, claro, si esto pasa en León, me parece que no pasa nada. Pero como pasa en Málaga, del centro de Málaga, paseando por la catedral, pues como Jodorowsky con sus perros crucificados. La procesión es acompañada por personas ataviadas con peinetas que lanzan vivas a la vulva. Mandillo lee una oración satírica con la que imita el credo, este texto, y el Ave María, por eso se la procesa a ella. Nueva cita, no puede conseguir... Madre mía, esto tengo que llevarlo a... Esto suelta calambre realmente. No, o es mi dedo. Voy a probar con otro dedo, aunque hablando de vulvas esto. No puede considerarse amparada en la... Si no, usaré un ratón. No puede considerarse amparada en la libertad de expresión la conducta de la acusada, pues resulta de los hechos probados que llevó a cabo actos gravemente ofensivos y vejatorios para los sentimientos de los católicos, con publicidad y que no se justifican por su desacuerdo con las ideas de la Iglesia Católica acerca de la reforma del aborto. Esto es repetición, vamos, que sí, que hizo muy mal y pim pam, pim pam. Bueno, bien.
resulta que la misma legislación se aplica